Y hoy al respecto hemos invitado al historiador y antropólogo Federico Navarrete, que es el autor de este libro, México racista, una denuncia. Le damos la bienvenida al doctor Navarrete esta tarde aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias, Federico. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarles, Álvaro y Alejandro, y pues estar con ustedes para discutir estos temas. Muchísimas gracias, Federico, doctor Navarrete. Yo empezaría por preguntarle, porque si hay como un último momento. De repente, todavía ayer, no sé si entre ayer y antier o en las últimas horas, aparece este video de una mujer que le parece muy fantástico denunciar a un mesero porque le dijo, tienen ustedes que irse, y la corren de Grupo Imagen, y el video en el que ella explica que ella no es la misma persona que apareció ahí, que se le chispoteó, pues es hasta, no lo puede uno ni creer, porque es otra voz, es otra persona la que hay ahí, obviamente impostando la voz, pero son como brotes en las últimas horas. Eso es México, pero no lo veíamos, Federico. Bueno, creo que volviendo al caso de Lady Racista, y que no es un caso único, sino ha habido en los últimos años una serie de videos que han surgido, que se han difundido en las redes sociales, que se han viralizado y que han generado gran revuelo público, en las que han aparecido estos personajes que han sido bautizados de manera irónica y bastante ingeniosa como ladies y lords, ¿no? O también como mis reyes en otro momento. Y pues en general este es como un nuevo género de nuestra vida social, muy vinculado a las redes sociales, ¿no? En estos momentos en que casi cualquier interacción social que tenemos en la ciudad puede ser filmada, grabada, ya sea por los propios participantes en la interacción o por los transeúntes o por los testigos de la misma interacción, pues es muy fácil que los exabruptos, los desatinos, las locuras, los brotes psicóticos que tienen algunas personas, pues de repente sean difundidas y generen este tipo de revuelos, ¿no? Lo primero que hay que pensar siempre es que lo que estamos viendo es un fragmento y que generalmente no conocemos el resto del contexto de la interacción, ni desde luego de la vida de las personas que aparecen en ese fragmento, ¿no? En algunos casos, como el de Lady Racista, pues pareciera que no es necesario saber más, ¿no? Es tan evidente el clasismo y el racismo que exhibe ella en su interacción con el policía y con la otra empleada a la que calificó con esos términos atroces que mencionaban ustedes, que parecemos no necesitar más contexto, y entonces pues es muy fácil pues determinar que esta señora pues es una racista y es una clasista, que es muy prepotente, que tiene ciertas tendencias a la violencia, que no sabe controlarse, por así decirlo, ¿no? Que cuando se siente agraviada tiene que tomar inclusive una actitud que si fuera hombre no vacilaríamos en calificar de machina, ¿no? O de machista. Sin embargo, hay que señalar que no sabemos nada más de la vida de esta señora, ¿no? Que puede tener muchas virtudes privadas que no se reflejan en este pésimo momento de su interacción, y que, pues, desde luego, más allá de que sus actos sean condenables y puedan ser condenados, que es un proceso que ya está en juego, pues el hecho es que yo tengo siempre mis dudas de pasar de las condenas de unos actos, que me parecen completamente condenables en sí, a la condena de las personas, ¿no? Y creo que eso ha sido siempre uno de los principios de la justicia moderna, ¿no? Se supone que en los sistemas judiciales modernos, y que se supone que México debería tener un sistema de ese tipo, aunque pues no acaba de funcionar lamentablemente, lo que se condenan son los actos, no las personas, ¿no? Y lo que se castiga es lo que la persona hizo. Y desde luego, pues eso tiene consecuencias para la persona misma, pero no implica condenar a la persona en su totalidad. Y entonces yo creo que, repito, no estoy exculpando el comportamiento atroz de esta mujer, ni estoy exculpando ni justificando lo que ella hizo, pero sí creo que no hay que pasar del juicio de los actos, que debe ser claro, debe ser tajante y que deben tener consecuencias, para eso hay leyes, a la condena de la persona en su totalidad, ¿no? Eso creo que pues no nos toca, no somos ni autoridades eclesiásticas, ni Dios Padre, ni estamos en una posición moral para andar repartiendo condenas a personas como tales. Podemos condenar los actos, ¿no? Entonces creo que ese es un punto que habría que tener.
Y otro punto que habría que tener es que este comportamiento es atroz, es horrible, y esta persona en particular incurrió en estos actos, pero hay que entender que detrás de estos actos individuales de esta mujer, lo que hay es un sistema racista. O sea, tú expresabas recientemente, ahorita acabas de expresar, Álvaro, tu sorpresa que eso suceda en el México de hoy. Yo debo decirte que a mí no me sorprende, lamentablemente, porque yo que llevo 20 años estudiando el tema del racismo en México, México es un país estructuralmente racista. En México el racismo sucede en las familias, sucede en las escuelas, sucede en los centros comerciales, sucede en los llamados antros, sucede en los bancos, sucede en la policía es tremendamente racista en nuestro país, sucede en los ámbitos laborales, en los trabajos, y entonces realmente, desde luego que hay que condenar lo que hizo esta mujer, pero a veces condenar al individuo que hace esos actos sirve para que no condenemos a la estructura que permite que esos actos se realicen. Y creo que pues, la discusión de fondo es por qué en México hay un racismo estructural que permite que una mujer pueda tratar así a un policía o a una empleada, más allá de las culpas individuales o particulares de esa persona, ¿no? Fue una provocación de mi parte, evidentemente, aludir a eso, porque tengo la convicción, porque he vivido en este país desde que nací, que es profundamente racista, profundamente clasista, discriminador en todos los ámbitos, de una manera estructural. A partir, sin embargo, de ciertos comportamientos que se viralizan, en efecto, son fragmentados, es que también, creo yo, sirve para generar una discusión pública sobre cómo afrontar y cómo es posible, si es que es posible, eliminar de manera estructural esto que es una enfermedad nacional, me refiero al racismo. Desde luego, yo creo que, digamos, si estos momentos podríamos considerarlos en el mejor de los casos como oportunidades de aprendizaje, por así decirlo. Digamos que el racismo descarado que exhibió esta persona, pues más allá de, o sea, creo que más allá de condenarla a ella individualmente, que desde luego tiene responsabilidad de los actos que cometió, no, eso no lo estoy negando en ningún momento, pero creo que lo que debería hacer es una oportunidad para que reflexionemos más ampliamente, como tú planteas. Estoy de acuerdo. Ahora bien, cuando yo veo otro video en redes en que se muestra cómo esta mujer al salir del juzgado fue agredida, le aventaron agua, le arrebataron su bolsa, la insultaron públicamente y la sometieron a una humillación terrible, yo no creo que nadie pueda aprender de ese tipo de violencia. Ese tipo de violencia ya se parece a un linchamiento y los linchamientos pues no enseñan nada, ¿no? Porque digo, en este caso podemos tener la certidumbre de que la víctima del linchamiento es responsable de lo que hizo. Pero muchos linchamientos recaen sobre personas inocentes, ¿no? Entonces ni siquiera son actos de justicia, ¿no? Entonces creo que para aprender hay que juzgar de acuerdo a los criterios legales y a los criterios éticos y sociales, y hay que condenar a los culpables dentro de los límites de la ley. Pero yo creo que pasar de eso a la violencia contra los culpables ya no es una ocasión de aprendizaje, ya se convierte en otra cosa, ¿no? Y por ejemplo, digo, a mí me parece que muy bien que a Lady Racista la hagamos responsables de sus actos. Pero ¿por qué seguimos permitiendo que la televisión mexicana sea tan racista como es? O sea, ¿por qué seguimos permitiendo que Televisa siga excluyendo de sus pantallas a las personas morenas o cuando las presente como empleados domésticos, como criminales, como policías y nunca como locutores, como abogados o como personas respetables, entre comillas? Pues digo, me parece que si vamos a buscar culpables, hay culpables más grandes que deberíamos criticar más que a un individuo particular, ¿no? La invitación suya más bien va en el sentido de analizar el racismo estructural propiamente como país y encontrar las grandes causas de este racismo. Porque sí, efectivamente, hace un año el país entero estaba conmocionado con el joven hijo de la candidata presidencial del PRIAN. Estaba
México viendo un video donde un jovencito agredía a alguien en una puerta porque se sentía con las ganas de ofenderlo, de un hombre además moreno, etcétera. Y pues él mismo se disculpa, todo lo demás. Pero pues cualquiera que se suba al techo de la Ciudad de México, me refiero a los edificios, se va a dar cuenta que arriba, en las jaulas, en donde están las jaulas, viven familias enteras indígenas, mientras que abajo pues viven los mestizos o los blancos, dicho de esa manera tan cruda, y así ha sido por muchos años, doctor. Sí, definitivamente. Creo que, o sea, ¿cómo decirlo? La prepotencia que exhiben las ladies y los lords, los juniors, los mirreyes, no es más que la punta del iceberg de un sistema que les permite ser así de prepotentes. O sea, si esta señora puede tratar así, se atreve a tratar así a un policía, es porque vive en un país en que la policía no tiene el menor respeto de la ciudadanía, y eso también tiene sus causas en la corrupción de la policía y todo eso, digamos que eso no es tan, o sea, eso tiene una larga historia, y en un país en que es tan fuerte la desigualdad y son tantos los privilegios de los que gozan las personas con más dinero y más poder, que se acostumbran a portarse de esa manera prepotente, de esa manera violenta, de esa manera discriminatoria. Y muchas veces, a menos que los cachen en el video, no tienen consecuencias, sino obtienen lo que consiguen. Yo he visto personas en camionetotas echarle el coche encima a un policía de tránsito que pretendía evitar que entraran en sentido contrario en el periférico. Yo he visto actos de prepotencia iguales o peores que esos que aparecen en las redes y que pues como no fueron filmados, pues nadie se responsabilizó de ellos, y eso es lo que nos habla, es de que pues la gente poderosa en este país está acostumbrada a abusar de su poder, que la gente rica en este país está acostumbrada a tener ejércitos de gentes a su servicio a las que pueden tratar y maltratar porque pues ellos tienen el poder económico y las otras personas necesitan trabajo y pues se ven obligadas a aceptar las prepotencias y las indignidades. Creo que ese es el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo, en efecto, es que en este país el dinero está muy mal repartido, la riqueza está profundamente concentrada y el poder también está muy concentrado en ciertos grupos que no necesariamente lo saben utilizar ni lo merecen como tales, ¿no? Yo digo, para hablar de otro ejemplo, tú hablabas del ejemplo de los cuartos de servicio, ¿no? De cómo los cuartos de azotea pues son ocupados por gente con color de piel diferente, ¿no? Y de origen diferente a la gente que vive en los departamentos. Pero bueno, recientemente los economistas del Colegio de México hicieron un experimento social en que enviaron a personas con diferente color de piel con una propuesta para hacer un pequeño negocio, para solicitar un préstamo bancario. Y la propuesta era la misma en todos los casos. Y enviaron a personas más blancas y personas más morenas. Y lo que descubrieron es que las personas más blancas tenían el doble de posibilidad de obtener el préstamo que las personas más morenas. Y que muchas veces a las personas morenas el empleado ni siquiera se molestaba en darles una cita para escuchar su caso y para discutir sus posibilidades de encontrar el préstamo, porque asumía que como eran morenas, no merecían el préstamo. Y ahí, pues, digo, obviamente podríamos decir, hay que castigar al empleado racista, pero no, yo creo que lo que hay que pensar es por qué el banco permite eso. Y hay que preguntar hasta qué punto el banco mismo, la gran institución, no está fomentando esas prácticas racistas de sus empleados, o al menos las está tolerando. Y más allá de la responsabilidad del empleado individual, creo que lo que hay que pensar es en la responsabilidad de la empresa, como en el caso de Televisa, ¿no? Yo he dicho esto del racismo de Televisa frente a las cámaras de Televisa, y los propios presentadores de televisión me dicen, bueno, pues yo soy empleado nada más, eso es culpa de la empresa. Bueno, pues ¿por qué no hacemos responsable a la empresa? La empresa, les digo, finalmente las sociedades civiles o las sociedades anónimas, las personas morales, también son responsables jurídicamente de sus actos, ¿no? Entonces creo que, pues, me parecería que la conversación debería pasar de lo individual, de estos exabruptos, a lo estructural, que es lo que permite que estas cosas se repitan una y otra vez. Una explicación precisamente de esta racismo estructural tiene que ver, en efecto, con la concentración de la riqueza en muy pocos y en las carencias de la mayoría. Ahora,
En la medida en la que, por supuesto, se combaten las desigualdades, la inequidad en una sociedad tan injusta como la de México, que ese sería, digamos, el combate estructural a la desigualdad y quizá también a conductas racistas y discriminatorias en todos los sentidos. ¿De qué otra manera puede irse contrarrestando estas conductas? Pensaría yo en términos de la educación. ¿Cómo desde las aulas, desde la edad temprana que los niños van al colegio y desde el hogar mismo pueden irse combatiendo estas conductas aberrantes que lo son para muchos que pensamos que sí deben erradicarse? Claro que sí, claro que son aberrantes, claro que son, porque son atentatorias a la dignidad humana, ¿no? Porque finalmente son conductas en las que las personas que son objeto de esta violencia, pues se vulnera su dignidad como personas y su función, pues en el caso del señor policía que estaba ejerciendo su deber, su función pública, ¿no? Finalmente, además de racista, Lady Racista es una persona que se cree impune, que cree que puede estar por encima de la ley y que se puede estacionar donde se le dé la gana. Y bueno, pues eso simplemente lo que merece es una sanción, la sanción correspondiente y punto, ¿no? Pero sí, creo que, o sea, finalmente el problema del racismo en México es también un problema de clasismo, es un problema de desigualdad socioeconómica y pues la manera más directa de resolverlo es distribuir mejor los ingresos y crear una sociedad más justa. Elevar los salarios, reducir las ganancias de las empresas, hacer que los ricos paguen impuestos, todas las cosas que se han empezado a hacer, pero que todavía queda mucho por hacer en este terreno, ¿no? Pero también yo estoy convencida de que no bastaría la parte socioeconómica para eliminar este problema, porque el racismo que acompaña a lo socioeconómico hace peor la diferencia socioeconómica. Entonces, desde luego no se podría resolver el racismo si no se resuelve la desigualdad, pero tampoco se va a poder terminar de resolver el tema de la desigualdad si no se combate el racismo. Y eso, en efecto, como tú señalabas, tiene que ver con la educación. Desde luego que en la escuela, pues sería muy importante que se le enseñe a los niños que el color de la piel no dice nada sobre la calidad moral de las personas, que el color de la piel no es más que un rasgo físico que no tiene significados, que las razas no existen, todo lo que la enseñanza antirracista trata de enseñar, ¿no? Pero también creo que hay que ir más allá de las escuelas y regreso a los medios de comunicación. Mientras en los medios de comunicación solo veamos como abogados, por ejemplo en las telenovelas, cuando en las telenovelas las personas que ocupan los papeles de personas respetables sigan siendo únicamente güeras y de ojos azules o blancas, pues va a haber una tendencia social a asociar un cierto color de piel con ser rico o con ser, entre comillas, decente, y otro color de piel, el más moreno, con ser pobre y con ser, entre comillas, menos decente, ¿no? Y entonces, pues, también otra educación puede ser cambiar los castings de nuestras telenovelas, de nuestras películas, y que ya no solo sean las gentes blancas las que ocupan las posiciones de prestigio. O también en la publicidad sería fundamental, ¿no? Si uno ve los anuncios de los almacenes de lujo o de las marcas de lujo, pues pareciera que vivimos en Suecia, ¿no? Porque todos son güeros, todos son de ojos azules, todos son súper blancos, ¿no? Y eso no es cierto. En México hay muchas personas que tienen dinero y que son morenas, desde luego, y que manejan Mercedes-Benz o, bueno, cualquier marca y que compran en los almacenes más caros, pero la publicidad sigue manteniendo una asociación falsa entre ser rico, tener buen gusto y ser blanco. Entonces creo que también a la publicidad le tocaría cambiar. Y realmente ya existen las leyes para hacer eso. Lo que ha faltado es la voluntad de aplicar esas leyes. No solo a individuos como Lady Racista, que desde luego lo merecen, sino también a las corporaciones, a las compañías, a las agencias de publicidad, a las empresas de medios. Una manera es, efectivamente, o sea, cambiar los castings, tratar de cumplir mínimamente, porque los noticieros mismos son de gente blanca. Así es, pues. La otra cosa que puedes hacer también es dejar de ver esa televisora de mierda. O sea, perdón, la Televisa, eso pues, dejar de verlo. También es otra cosa. Ahora, son tendencias que están realmente pasando en México.
O sea, sí hay pues una tendencia a abandonar esa televisora que ha, pues sí, provocado no solamente eso, sino yo en de uno de los libros nos preguntábamos, Álvaro y yo, si no son también culpables en gran manera de la violencia que vivimos después de haber estado inyectándole a la gente que lo único que tú puedes hacer es tener dinero, o la única aspiración a la que puedes tener tú es tener dinero, y pues ya que no eres blanco, pues por lo menos tener el dinero, que eso es lo que ha estado inyectando esa televisora. La otra, que es todavía más fea que Televisa. Es decir, esas tendencias también ayudan a eso y repartir pues el ingreso. Sí, bueno, yo creo que definitivamente, afortunadamente, las dos televisoras que son igual de infames, o porque es difícil decidir cuál es peor que la otra, las dos antiguos monopolios de la televisión abierta, por suerte van de salida en muchos sentidos porque pues los medios de comunicación, la revolución tecnológica los ha cambiado radicalmente y el monopolio que tenían sobre la televisión abierta ya no tiene la fuerza que tenía todavía hace 10 años, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y ahora hay muchas opciones mediáticas diferentes, pero lamentablemente muchas de las nuevas plataformas digitales reproducen los mismos usos. O sea, las producciones de muchas de las de Netflix y de otras plataformas, pues las hacen los mismos productores que antes trabajaban para las televisoras privadas y tienen lamentablemente los mismos vicios en términos de casting. Y nosotros desde las asociaciones antirracistas en que yo he participado a lo largo de muchos años, el Racismo MX, Poder Prieto, hemos tenido diálogos con las agencias publicitarias y la verdad, en muchas agencias hay gente que quiere cambiar. Pero por otro lado, hay una inercia en que dicen, no, es que los clientes no quieren correr riesgos. Y luego, no, es que los ejecutivos les parece demasiado y al final todo se diluye y nada cambia. Y finalmente, bueno, hay leyes, las leyes se pueden aplicar y también como consumidores, como tú decías, o sea, no tenemos por qué ver la basofia que nos quiere hacer ver la televisora privada, definitivamente. Y tampoco como consumidores tenemos que consumir los productos que tienen una publicidad abiertamente racista o abiertamente sexista, como esta marca de desodorantes para varones, que se ha caracterizado por hacer unos anuncios machistas y sexistas de pacotilla. Pues digo, también como consumidores podríamos ejercer nuestro poder y boicotear las marcas con publicidad abiertamente racista y exigir que haya publicidad más representativa, ¿no? Creo que esas son opciones que también nosotros como sociedad tenemos. Es la Rexona, esta marca de desodorantes que ha hecho una serie de comerciales megamachistas y misóginos a lo largo de los años, ¿no? Ya que mencionaste, Federico Navarrete, doctor, historiador y antropólogo, la iniciativa de Poder Prieto, muy importante en su lanzamiento, ¿qué tanto, en efecto, ya que lo mencionas, ha logrado y dónde ha encontrado las resistencias? Sí en los productores, sí en la parte, digamos, directiva. La resistencia fundamental vendrá desde quienes son propietarios, accionistas, de quienes toman, al final de cuentas, la decisión final. Pues es difícil saberlo porque las corporaciones, es difícil desde fuera entender cómo funcionan las corporaciones, ¿no? Porque como buen organismo burocrático, las responsabilidades se diluyen y siempre tú hablas con una persona que te puede decir, yo estoy de acuerdo contigo, voy a hacer todo contigo, y luego una semana después te dice no se pudo, y tampoco te dice exactamente por qué se pudo o no se pudo lo que te habían prometido, ¿no? A mí lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, las compañías transnacionales como Netflix o como Prime o como las grandes productoras que ahora están, que son las plataformas digitales que están controlando la producción audiovisual en buena medida, más que las antiguas televisoras, tienen legislación de inclusión. O bueno, tenían también, eso hay que señalarlo. O sea, Netflix a nivel mundial tenía una serie de reglas de políticas de inclusión, porque esas políticas venían de Estados Unidos. Y entonces, una de las cosas que pasaba es que en México esas normas no se cumplían. Entonces, nosotros en Poder Prieto, lo primero que le decíamos a Netflix era, oye, tus documentos, tus normas corporativas de Estados Unidos dicen que los castings deben ser incluyentes, que tienes que tener personas con diversidad racial, con diversidad sexual,
que tienes que ser cuidadoso en representar a las poblaciones realmente existentes cuando haces un casting, todo eso, y eso tú no lo estás cumpliendo en México. Entonces, ese argumento sí pesaba, ¿no? Porque finalmente, si tú acusabas a Netflix de México con Netflix de Estados Unidos, que Netflix de México estaba incumpliendo los mandatos corporativos desde Estados Unidos, pues Netflix de México tenía que hacer algo al respecto, ¿no? Porque no podía desobedecer a la casa matriz, por así llamarlo, ¿no? Lamentablemente ahora, pues en Estados Unidos ya las empresas están siendo obligadas por el gobierno a abandonar sus mandatos de inclusión y equidad. Y entonces esa herramienta la hemos perdido. Nosotros lo que vimos es que había una actitud en general positiva y receptiva de las plataformas digitales y de varias de las casas productoras, que sí estaban dispuestas a modificar su casting, porque por otro lado se dieron cuenta que también ganaban puntos modificando su casting. Y de hecho ha habido varias producciones recientes mexicanas en plataformas digitales que tienen un casting más incluyente. Por ejemplo, esta serie que salió recientemente sobre el terremoto de 1985, no me acuerdo ahorita su nombre, es una serie de ficción sobre el terremoto de 1985, tiene un casting súper diverso. O sea, por primera vez no son todos güeros en la calle de la Ciudad de México, ¿no? Sino hay gente como es la gente de a de veras en la calle de la Ciudad de México, ¿no? Con todos los colores de piel y con todos los aspectos físicos diferentes. Sí ha habido ejemplos muy positivos, pero por otro lado hay muchas inercias. Hay muchos, pues, intereses creados. Desde luego a los actores que se han beneficiado por esta discriminación, pues no quieren dejarse de beneficiar y quieren seguir teniendo su casting y ya tienen su renombre. Entonces, pues es un proceso lento, no es una cosa que va a suceder de la noche a la mañana, ¿no? Y hay una involución por el gobierno, por este segundo periodo de Donald Trump con características fascistoides que se traslada a comportamientos no solamente políticos, anti-inmigrantes, claramente racistas, sino también en el ámbito, por ejemplo, de las cinematográfico. Pues me temo que, como ustedes estaban mencionando antes de pasar a este segmento, que estaban hablando de la larga historia del intervencionismo norteamericano y todos estos elementos históricos, Estados Unidos tiene muchísima influencia a nivel planetario, para nuestra desgracia, ¿no? Rara vez la ejerce para bien, y en ese sentido a veces los demócratas son hasta peores que los republicanos, ¿no? Pero yo creo que como este gobierno, pocos tan destructivos y tan nocivos hemos conocido, ¿no? Y me temo que sí, claramente Trump ha logrado intimidar a muchas compañías en Estados Unidos con su comportamiento gangsteril, con sus amenazas, con la manera descarada en que sanciona a sus enemigos y les impone castigos monetarios y persecuciones judiciales. Es una persona que no tiene límites en su autoritarismo y eso va a terminar afectando el comportamiento. O sea, claramente muchas empresas van a abandonar sus políticas de inclusión, al menos no van a hablar de ellas abiertamente. Por temor a estas represalias, y eso se va a reflejar muy pronto también en las producciones cinematográficas. De hecho, Trump ya ha amenazado que se va a meter con Hollywood y que quiere que Hollywood, porque desde el punto de vista de la ultraderecha norteamericana, Hollywood es una especie así como de Babel liberal, donde se imponen los valores que están en contra de la patria y todo lo que ellos favorecen, ¿no? Y entonces, pues, se va a meter con Hollywood, definitivamente. Todo eso va en contra. Digamos que durante varios años el antirracismo tuvo el viento a favor, afortunadamente. Y se lograron conquistas importantes en Estados Unidos, inclusive en México, en muchos aspectos. Lamentablemente, ahora el viento es en contra, ¿no? Ahora tenemos nuevos racismos cada vez más descarados, cada vez más violentos, y eso, pues, va a afectar en todo el mundo, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Yo creo que afortunadamente en México tenemos un gobierno progresista y un gobierno que claramente no está siguiendo esa dirección. Y creo que pues tenemos que aprovechar mientras tengamos este gobierno para seguir avanzando lo más posible en el antirracismo, ¿no? Creo que pues el simple hecho de que en los últimos años el ingreso mínimo haya subido, el salario mínimo y los salarios de las personas, de los trabajadores hayan subido tan significativamente, pues es un paso muy importante en el camino de la igualdad, ¿no? De la igualdad socioeconómica. Pero también ahora es momento de acompañarlo con pasos importantes en el camino de la igualdad antirracista, ¿no? En contra de la discriminación, por una mayor inclusión, ¿no? Creo que
pues aprovechemos que nuestro país va a contracorriente de lo que está viniendo de otros países y tratemos de hacer lo más posible en el contexto mexicano. Híjole, pues qué interesante. Me quedo muy satisfecho por la conversación, porque pues sí llegamos al menos al punto de que sí, efectivamente, no es ese video, sino es lo estructural lo que más daño hace, no es esa persona, sino el problema de esa televisora, esas televisoras, el tema de la desigualdad económica, todo eso que se tiene que estar hablando permanentemente. Al mismo tiempo, doctor, me quedo insatisfecho porque el reto siempre es el más grande, que es acelerar el reparto justo del ingreso nacional, que es pues el gran reto de este país desde hace mucho tiempo. Pues sí, y para eso la solución la sabemos desde los años 70. Lo que se necesita en México es una reforma fiscal de a de veras, que le cobre mucho más impuestos a los ricos que casi no pagan impuestos y que utilice esos ingresos para dar servicios de educación, para dar servicios de salud, para mejorar la vida de la mayor parte de la población. Y creo que es lo que debería hacer este gobierno, una reforma fiscal a fondo, impuestos a las herencias, impuestos mucho más altos a los ingresos más altos, impuestos a las ganancias de capital, y que entonces ya el Estado va a poder cumplir una función redistributiva mucho más grande. El otro día leía una cosa muy interesante. Finlandia es uno de los países más igualitarios del mundo, ¿no? Donde si uno ve a nivel ya social, las desigualdades son menores que en casi cualquier otro país del mundo, pero eso no es un tema de los ingresos. De hecho, en términos de ingresos, los ricos en Finlandia ganan muchísimo más que los pobres. Es un país muy desigual en términos de ingresos. Lo que pasa es que tiene un sistema fiscal que es muy progresivo y que le cobra los impuestos que le debe cobrar a los ricos, y es gracias a que hay una redistribución eficaz llevada a cabo por el Estado que Finlandia logra ser un país tan igualitario. Pues doctor, empecemos por cobrar. Hay que cobrarle pues sí, lo que debe Salinas Pliego, lo que deben desde toda luego, la bola de ladrones. Pues eso es lo que hay que hacer. Doctor, muchas gracias. Es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Doctor. Hasta pronto. Hasta luego.